Nunca imaginé que el día más feliz de mi vida se convertiría en el peor. Vivíamos en Valencia, en un bonito piso cerca del mercado central, donde el aroma de las naranjas frescas y el pan recién horneado llenaba las calles cada mañana. Carlos y yo llevábamos 3 años de matrimonio, y aunque su madre Patricia nunca había sido particularmente cariñosa conmigo, yo seguía intentando ganarme su afecto. Aquel martes de abril, cuando vi las 2 líneas rosadas en la prueba de embarazo, sentí que mi corazón iba a explotar de felicidad. Me senté en el borde de la bañera, con lágrimas de alegría corriendo por mis mejillas, imaginando cómo se lo diría a Carlos. Decidí esperar hasta la noche, preparé su paella favorita y decoré la mesa con velas. Cuando llegó del trabajo en la empresa familiar de importación, donde era director financiero, se sorprendió al ver el ambiente romántico. ¿Qué celebramos, Ana?, preguntó con una sonrisa que ahora reconozco como falsa. Le di la noticia y su reacción fue extraña. Una mezcla de sorpresa y algo que no supe identificar en ese momento. Ahora sé que era pánico. Los días siguientes, Carlos actuaba distante, pero yo estaba tan emocionada con el embarazo que lo atribuí al shock inicial. Decidí organizar una cena familiar para dar la noticia a sus padres. Patricia, mi suegra, siempre presumía de sus cenas de los domingos en su casa en el exclusivo barrio de El Carmen. Esa noche, me puse mi vestido favorito, un regalo de mi madre, y nos dirigimos a la casa donde las bugambillas trepadoras cubrían la fachada. La cena transcurría como siempre, Patricia presumiendo de sus contactos en el club de tenis, su marido Roberto asintiendo a todo lo que ella decía, y Carlos bebiendo más vino de lo habitual. Cuando llegó el postre, mi tradicional tarta de almendras, reuní el valor para dar la noticia. Patricia, Roberto, van a ser abuelos, dije con voz temblorosa de emoción. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia dejó caer su cucharilla con un tintineo que resonó en toda la sala. Su rostro, siempre perfectamente maquillado, se transformó en una máscara de desprecio. ¿Embarazada? ¿De verdad creíste que mi hijo quería algo serio contigo?, soltó con veneno en cada palabra. Me giré hacia Carlos, esperando que defendiera nuestro amor, nuestro matrimonio, a su futuro hijo. Pero lo que vi me destrozó, estaba riendo. Una risa fría, cruel, que nunca había escuchado antes. Eres tan ingenua, Ana, continuó Patricia, limpiándose los labios con la servilleta de lino. Carlos necesitaba casarse con alguien para mantener las apariencias. Su padre y yo le dijimos que era hora de sentar cabeza para que los inversores confiaran más en la empresa. Pero nunca pensamos que serías tan tonta como para quedarte embarazada. Las palabras me golpeaban como bofetadas, mientras Carlos seguía riendo, ahora acompañado por su padre. Mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. 3 años de matrimonio, miles de te amo, planes para el futuro, todo era una mentira. Las paredes del comedor, con sus cuadros de paisajes valencianos y fotos familiares, parecían cerrarse sobre mí. Me levanté tambaleándome, tirando la copa de agua sobre el mantel de encaje que Patricia tanto adoraba. ¿Qué esperabas?, continuó ella, sin inmutarse por el agua que goteaba sobre su carísimo suelo de mármol. ¿Que mi hijo, heredero de Importaciones Valencia, iba en serio con una simple secretaria de una empresa de seguros? Por favor, ni siquiera eres de buena familia. Carlos finalmente habló, pero sus palabras fueron peores que su silencio. Mamá tiene razón, Ana. Esto se nos fue de las manos. No quiero ser padre, y menos contigo. Salí corriendo de aquella casa, con el sabor de la bilis en la garganta y las risas crueles persiguiéndome. Las calles empedradas del barrio antiguo, que tantas veces había recorrido feliz del brazo de Carlos, ahora eran un laberinto de traición y mentiras. Llegué a nuestro piso, ese que habíamos decorado juntos, donde cada rincón guardaba una memoria que ahora se teñía de falsedad. Esa noche, mientras las luces de Valencia parpadeaban fuera de mi ventana, me encontré empacando entre lágrimas todo lo que podía caber en 2 maletas. Las manos me temblaban mientras metía ropa, documentos y los pocos ahorros que tenía guardados en una caja bajo la cama. 3.000 euros, mis joyas familiares y el collar de perlas que mi abuela me había regalado para mi boda, ¡qué ironía! Cada objeto que tocaba traía consigo un recuerdo que ahora dolía como una herida abierta. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando escuché la llave en la cerradura. Carlos volvía,
probablemente borracho después de celebrar con su madre la humillación que me habían causado. Me encerré en el baño, conteniendo la respiración, rezando para que no notara la luz que se filtraba por debajo de la puerta. Lo escuché tropezar con los muebles y finalmente caer en la cama, roncando casi inmediatamente. Era mi oportunidad. Con el corazón latiendo tan fuerte que temía que me delatara, arrastré las maletas hasta la puerta. Cada crujido del piso de madera me hacía congelar en mi lugar. Dejé las llaves y mi anillo de matrimonio sobre la mesa del comedor, junto con una nota que solo decía, no me busques. Era todo lo que merecía de mí. Antes de cerrar la puerta, miré por última vez el que había sido mi hogar durante 3 años. Las fotos de nuestra boda en la pared parecían burlarse de mí. ¿Cómo no había visto la falsedad en su sonrisa? La estación de autobuses estaba prácticamente vacía a esa hora. Un guardia de seguridad medio dormido me miró con curiosidad mientras compraba un billete para Barcelona. Era la ciudad más grande y cercana donde podría desaparecer fácilmente. Mientras esperaba el primer autobús de la madrugada, me senté en una banca fría, abrazando mi vientre. Te prometo que saldremos adelante, le susurré a mi bebé, aunque en ese momento no tenía ni idea de cómo lo haría. El viaje a Barcelona fue un borrón de paisajes costeros y pueblos dormidos. Me bajé en la estación de Sants con el amanecer, desorientada y nauseada, no sabía si por el embarazo o por el miedo. Barcelona se despertaba lentamente, sus calles comenzaban a llenarse de gente que iba a trabajar, ajenos a mi drama personal. Encontré un hostal barato cerca de la estación, regentado por una mujer mayor llamada Montserrat, que me miró con ojos comprensivos cuando vio mi estado. ¿Estás bien, hija?, me preguntó mientras me daba las llaves de una habitación pequeña pero limpia. No pude contener las lágrimas y, antes de darme cuenta, le estaba contando toda mi historia. Montserrat me escuchó sin juzgar, me preparó un té de manzanilla y me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. La vida nos pone pruebas difíciles, pero siempre hay un camino, me dijo con una sabiduría que solo los años pueden dar. Los primeros días en Barcelona fueron un torbellino de emociones y tareas prácticas. Cambié mi número de teléfono, abrí una nueva cuenta bancaria y comencé a buscar trabajo desesperadamente. Cada mañana salía temprano, currículum en mano, recorriendo oficinas y empresas. Las náuseas matutinas no ayudaban, pero me obligaba a mantenerme en movimiento. No podía darme el lujo de deprimirme. Montserrat se convirtió en mi ángel guardián. Me ayudó a encontrar un pequeño apartamento en el barrio del Raval, un lugar modesto pero digno, y me presentó a su sobrina Lucía, que trabajaba en una clínica ginecológica. Gracias a ella, pude comenzar mi control prenatal sin gastar los pocos ahorros que me quedaban. El primer ultrasonido fue un momento agridulce, ver el pequeño corazón latiéndome. Llenó de amor y determinación, pero también de tristeza al pensar que estaba sola en esto. Las pesadillas eran frecuentes. Soñaba con la risa de Carlos, con la cara de desprecio de Patricia, con la vida que había perdido. Me despertaba sudando, acariciando mi vientre que crecía día a día. Pero cada mañana me levantaba con más fuerza, repitiendo como un mantra, no nos vencerán. Después de un mes de búsqueda incansable, conseguí trabajo como asistente administrativa en una pequeña empresa de importación de productos orgánicos. La ironía no se me escapaba, otra empresa de importación, pero esta vez dirigida por una mujer, Elena, que había construido su negocio desde cero. Cuando le conté que estaba embarazada durante la entrevista, en lugar de rechazarme, sonrió y dijo, las madres son las trabajadoras más eficientes que conozco. El trabajo era demandante pero gratificante. Elena me enseñó todos los aspectos del negocio, desde la logística hasta las negociaciones con proveedores. Aprende todo lo que puedas, me decía, el conocimiento es la única cosa que nadie puede quitarte. Por las noches, estudiaba los catálogos de productos, los procesos de importación, las regulaciones aduaneras. Todo lo que pudiera servirme para crecer profesionalmente. Mi embarazo avanzaba y con él, mi determinación. Convertí el pequeño dormitorio extra de mi apartamento en un espacio para el bebé, pintando las paredes de amarillo suave los fines de semana. Montserrat me regaló una cuna que había guardado de sus nietos, y las mujeres de la empresa organizaron un pequeño baby shower. Poco a poco, estaba construyendo una nueva familia, una red de apoyo formada por mujeres fuertes que se cuidaban entre sí.
Los intentos de contacto de Carlos llegaron, como era de esperar. Primero a través de mi familia en Valencia, luego por medio de conocidos comunes. No respondía a ninguno. Mi hermana María me contó que Patricia había estado preguntando por mí en mi antiguo trabajo, probablemente temiendo un escándalo que manchara su preciada reputación. La idea me dio una satisfacción amarga, pero me mantuve firme en mi decisión de no dar señales de vida. El 6º mes de embarazo trajo consigo una sorpresa inesperada, un ascenso. Elena me nombró coordinadora de operaciones, un puesto que implicaba más responsabilidad y mejor salario. Te lo has ganado, me dijo, y vas a necesitar el dinero extra cuando nazca el bebé. La confianza que depositó en mí fue el empujón que necesitaba para empezar a pensar en grande. Comencé a tomar clases nocturnas de contabilidad en un centro de formación profesional. Era agotador, trabajar todo el día, estudiar por la noche, preparar la llegada del bebé, pero cada vez que sentía que no podía más, recordaba la risa de Carlos y la crueldad de Patricia. El rencor se había convertido en mi combustible, y aunque sabía que no era saludable, por el momento era lo que me mantenía en movimiento. Las últimas semanas del embarazo fueron las más duras. El calor de Barcelona en verano era sofocante, y mi cuerpo se sentía pesado y torpe. Pero había algo hermoso en mi reflejo en el espejo, ya no veía a la mujer ingenua que había sido en Valencia, sino a una superviviente. Mi vientre redondo no era una señal de debilidad, como Patricia había insinuado, sino de fuerza. Una noche, mientras organizaba facturas en mi pequeño escritorio, sentí las primeras contracciones. Lucía me había advertido que podría suceder en cualquier momento. Llamé a Montserrat, quien llegó en minutos para llevarme al hospital. Durante el viaje en taxi, entre contracciones cada vez más intensas, pensé en cómo había cambiado mi vida en apenas 6 meses. Había perdido un matrimonio falso, pero había ganado una verdadera familia en estas mujeres que ahora me rodeaban. El trabajo de parto duró 12 horas. Montserrat sostuvo mi mano todo el tiempo, susurrándome palabras de ánimo en catalán. Elena se turnó con ella, trayendo hielo y asegurándose de que los médicos me trataran bien. Y cuando finalmente escuché el primer llanto de mi hija, supe que todo el dolor había valido la pena. La llamé Valentina, porque necesitaría valor para enfrentar la vida, igual que su madre. Mientras sostenía a mi pequeña en brazos, rodeada de estas mujeres maravillosas que se habían convertido en mi familia elegida, me prometí que construiría un futuro brillante para nosotras. No más víctimas, no más lágrimas por quienes no lo merecían. Carlos, Patricia y su mundo de mentiras quedaban en el pasado. Ahora comenzaba nuestra verdadera historia. Los primeros días con Valentina fueron una mezcla de alegría absoluta y agotamiento total. Mi pequeña guerrera había nacido con unos pulmones impresionantes y un apetito voraz. Las noches se convirtieron en una sucesión interminable de tomas de leche, cambios de pañales y canciones de cuna susurradas. Pero cada vez que miraba sus pequeños ojos marrones, idénticos a los míos, sentía que todo era posible. Elena me había dado 3 meses de baja por maternidad, manteniendo mi salario completo, una generosidad que iba más allá de lo que exigía la ley. Disfruta de tu bebé, me dijo, el trabajo estará esperándote. Montserrat se instaló prácticamente en mi apartamento durante las primeras semanas, enseñándome todos los secretos de la maternidad que había aprendido criando a sus propios hijos y nietos. Me mostró cómo bañar a Valentina, cómo interpretar sus diferentes llantos, y lo más importante, cómo confiar en mi instinto maternal. Durante las largas noches de desvelo, mientras Valentina dormía en mis brazos, comencé a pensar en el futuro. No quería ser solo una empleada toda mi vida, por más buena que fuera mi jefa. Quería construir algo propio, algo que pudiera dejarle a mi hija. Las palabras de Elena sobre aprender todo lo posible resonaban en mi mente. Una noche, mientras navegaba por internet con una mano y sostenía el biberón con la otra, encontré información sobre la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Barcelona. La decisión de estudiar mientras trabajaba y criaba a una bebé parecía una locura. Cuando se lo comenté a Lucía durante un control pediátrico de Valentina, ella me miró con una mezcla de preocupación y admiración. Será difícil, me dijo, pero si alguien puede hacerlo, eres tú. Esa misma tarde, comencé a llenar los formularios de inscripción. Elena no solo apoyó mi decisión, sino que me ofreció flexibilidad en mis horarios de trabajo.
Podrás tomar algunas clases en línea, me explicó, y para las presenciales, ajustaremos tu horario. Su apoyo fue crucial para dar el paso. Montserrat, por su parte, se ofreció a cuidar a Valentina durante mis clases nocturnas. Esta pequeña y yo nos entendemos perfectamente, decía mientras mi hija le agarraba el dedo con su diminuta mano. El primer día de universidad fue surreal. A mis 28 años, me sentía fuera de lugar entre estudiantes recién salidos del bachillerato. Pero pronto descubrí que no era la única madre estudiante, ni la única que trabajaba. Formamos un pequeño grupo de estudio con otras 3 mujeres en situaciones similares. Marta, madre soltera de 2 adolescentes, Carmen, que trabajaba en el negocio familiar, y Rosa, que había decidido cambiar de carrera a los 35. Los primeros meses fueron una prueba de resistencia. Me levantaba al amanecer para alimentar a Valentina, la dejaba con la niñera que había contratado para las mañanas, iba al trabajo, estudiaba durante mi hora de almuerzo, volvía a casa para estar con mi hija. Y cuando ella dormía, me sumergía en los libros hasta la madrugada. Había días en que el cansancio me hacía llorar, pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba la risa burlona de Carlos y seguía adelante. Mi experiencia en la empresa de Elena resultó invaluable para mis estudios. Los conceptos teóricos cobraban vida cuando podía aplicarlos directamente en mi trabajo diario. Comencé a ver el negocio con otros ojos, identificando áreas de mejora y oportunidades de crecimiento. Elena notó mi evolución y empezó a involucrarme en decisiones más estratégicas. Valentina crecía fuerte y feliz, ajena a nuestras luchas diarias. Su primera palabra fue mamá, seguida rápidamente por Montse, para deleite de su abuela adoptiva. Sus primeros pasos los dio en la oficina, donde tenía un pequeño rincón de juegos junto a mi escritorio. Todos en la empresa la adoraban, y ella respondía con sonrisas y balbuceos que iluminaban hasta el día más estresante. Durante mi segundo año de universidad, ocurrió algo que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. En una de mis clases de estrategia empresarial, desarrollamos un proyecto sobre consultoría de comercio internacional. Mi experiencia en importaciones me permitió identificar un nicho de mercado, pequeñas y medianas empresas que querían expandirse internacionalmente pero no tenían los recursos para contratar a las grandes consultoras. Presenté mi proyecto en clase y obtuve la máxima calificación. Mi profesor, el Dr. Ramírez, me llamó a su despacho después de la presentación. Esto no es solo un trabajo académico, me dijo, tienes algo real aquí. Me contó que, además de profesor, era inversor ángel y estaba interesado en apoyar mi idea. El corazón me latía con fuerza mientras le explicaba mi visión. Una consultora boutique especializada en ayudar a pequeñas empresas a navegar el complejo mundo del comercio internacional. Usaríamos tecnología para mantener los costos bajos y ofreceríamos un servicio personalizado que las grandes consultoras no podían proporcionar. El Dr. Ramírez escuchó atentamente, haciendo preguntas perspicaces y tomando notas. Te propongo algo, dijo finalmente. Desarrolla un plan de negocios completo. Si es viable, estoy dispuesto a invertir capital semilla. Salí de su oficina flotando, con la cabeza llena de posibilidades. Esa noche, mientras acostaba a Valentina, que ya tenía casi 2 años, le susurré, vamos a construir algo grande, mi amor. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Trabajaba en el plan de negocios durante cada momento libre, investigando el mercado, desarrollando proyecciones financieras, diseñando estrategias de marketing. Elena se convirtió en mi mentora informal, revisando mis números y compartiendo su experiencia. Vas a ser mi competencia, bromeaba, pero el orgullo en su voz era evidente. Montserrat, mi roca durante todo este tiempo, me ayudó a mantener el equilibrio. No te olvides de vivir, me recordaba cuando me veía demasiado absorta en el trabajo. Organizaba pequeñas celebraciones para cada logro de Valentina, su primer diente, su primera palabra completa, su primer dibujo reconocible. Estas pausas para celebrar la vida me mantenían conectada con lo que realmente importaba. El plan de negocios tomó forma gradualmente. Lo llamé Conexión Global Consulting, un nombre simple pero que transmitía exactamente lo que queríamos hacer. Conectar pequeñas empresas con oportunidades globales. El Dr. Ramírez quedó impresionado con el resultado final. ¿Has pensado en todo?, dijo mientras revisaba el documento.
Pero lo más importante es que has identificado un problema real y has encontrado una solución práctica. La inversión inicial llegó en forma de 50.000 euros a cambio del 20% de la empresa. Era menos de lo que había solicitado inicialmente, pero el Dr. Ramírez me explicó que era mejor comenzar pequeño y crecer orgánicamente. Demuestra el concepto primero, me aconsejó, el dinero adicional llegará cuando lo necesites. Renunciar a mi trabajo con Elena fue uno de los momentos más emotivos de este proceso. Lloró cuando le di la noticia, pero no de tristeza. Estoy tan orgullosa de ti, me dijo abrazándome. Y quiero ser tu primera cliente. Su apoyo continuo significaba más que cualquier inversión financiera. Alquilé una pequeña oficina en un edificio de coworking en el Distrito Tecnológico de Barcelona. Era un espacio modesto, pero tenía todo lo que necesitábamos para empezar. Contraté a 2 recién graduados en comercio internacional y una asistente administrativa. Todos eran jóvenes y hambrientos de éxito, como yo lo había sido no hace mucho tiempo. La noche antes de abrir oficialmente Conexión Global Consulting, senté a Valentina en mi regazo frente a la ventana de nuestro apartamento. Las luces de Barcelona brillaban bajo el cielo nocturno, llenas de promesas. ¿Sabes algo, mi amor?, le dije mientras ella jugaba con mi collar, el mismo que había traído de Valencia. A veces las cosas malas nos llevan a lugares buenos. Solo hay que ser valiente y seguir adelante. Mi pequeña me miró con sus ojos brillantes, sonrió y dijo algo que me llegó al alma: mamá valiente. En ese momento, supe que todo estaría bien. No importaba los desafíos que vinieran, los enfrentaríamos juntas. La niña que había empezado esta aventura en mis entrañas ahora era mi mayor fuente de fortaleza. Los primeros años de Conexión Global Consulting fueron como montar una montaña rusa mientras intentas mantener el equilibrio. El primer cliente, tal como prometió, fue Elena, quien nos confió la expansión de su negocio hacia mercados sudamericanos. Su confianza nos abrió puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Otros empresarios, viendo su éxito, comenzaron a preguntar por nuestros servicios. Valentina crecía tan rápido como la empresa. A los 4 años, ya era una presencia habitual en la oficina, con su propio escritorio miniatura junto al mío, donde trabajaba en sus dibujos mientras yo atendía llamadas y reuniones. El personal la adoraba, y ella había desarrollado una curiosidad natural por los negocios. Mamá, ¿qué es exportación?, me preguntó un día, intentando pronunciar la palabra correctamente. Le expliqué de la manera más simple posible, usando sus juguetes como ejemplo. La expansión llegó de forma orgánica. En nuestro segundo año, ya necesitábamos un espacio más grande. Nos mudamos a un piso completo en un edificio corporativo en el Distrito Financiero de Barcelona. Contraté más personal, especialistas en logística, expertos en aduanas, analistas financieros. Cada nueva contratación era cuidadosamente seleccionada no solo por sus habilidades técnicas, sino por su capacidad de entender nuestra misión: ayudar a pequeñas empresas a crecer globalmente. El Dr. Ramírez seguía siendo un mentor invaluable, pero ahora también era un socio orgulloso. Ha superado todas las proyecciones del plan de negocios original, me dijo durante una reunión de directorio. Es hora de pensar en grande. Con su ayuda, desarrollamos una estrategia de expansión que incluía abrir oficinas en Madrid y Valencia. Sí, Valencia. La idea de regresar a la ciudad que me había visto partir con el corazón roto me producía sentimientos encontrados, pero sabía que era un paso necesario. Mientras la empresa crecía, me aseguraba de que Valentina tuviera una infancia lo más normal posible. La inscribí en una excelente escuela internacional, donde aprendía en 3 idiomas y hacía amigos de todo el mundo. Por las tardes, tomaba clases de ballet y piano, actividades que ella misma había elegido. Montserrat, aunque ya no era nuestra niñera principal, seguía siendo una presencia constante en nuestras vidas, ahora más como abuela que como cuidadora. Una noche, mientras cenábamos pasta, el plato favorito de Valentina, me hizo la pregunta que sabía que eventualmente llegaría: mamá, ¿por qué no tengo papá como mis amigos? Me había preparado para este momento, pero aún así sentí un nudo en el estómago. Le expliqué, de manera apropiada para sus 6 años, que algunas familias son diferentes, que lo importante es el amor, no el número de padres. No mencioné a Carlos, ni la traición, ni el dolor.
Esas verdades podrían esperar. La empresa continuó su trayectoria ascendente. Desarrollamos una plataforma digital que permitía a nuestros clientes rastrear sus envíos en tiempo real y gestionar su documentación aduanera en línea. La innovación nos valió varios premios en el sector y atrajo la atención de inversores internacionales. Las ofertas de compra comenzaron a llegar, pero las rechacé todas. Esta empresa era mi legado para Valentina. Mi transformación personal fue tan significativa como el crecimiento de la empresa. La mujer tímida y confiada que había sido en Valencia ya no existía. En su lugar, había emergido una empresaria segura y respetada. Las revistas de negocios comenzaron a tomarme en cuenta para sus listas de mujeres empresarias del año y 40 bajo 40. Cada reconocimiento era una pequeña victoria sobre aquellos que habían dudado de mí. La oficina de Madrid abrió sus puertas con gran éxito, y pronto llegó el momento de enfrentar Valencia. Envié a mi mejor equipo para establecer la operación, pero me mantuve estratégicamente ausente. No por miedo, sino por timón. Quería que la noticia de mi regreso fuera en mis términos, cuando yo lo decidiera. Mientras tanto, Valentina se convertía en una niña extraordinaria. Inteligente, compasiva y con un sentido del humor que iluminaba mis días más estresantes. A los 7 años, ya hablaba con fluidez español, catalán e inglés, y mostraba un interés natural por los negocios que me recordaba a mí misma a su edad. La diferencia era que ella crecía en un ambiente de empoderamiento y posibilidades, no de limitaciones y expectativas tradicionales. La expansión internacional era el siguiente paso lógico. Abrimos oficinas en Lisboa y París, estableciendo Conexión Global Consulting como un jugador serio en el mercado europeo de consultoría. Cada nueva oficina representaba un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad de demostrar que el éxito no conoce género ni circunstancias personales. El equilibrio entre ser madre soltera y CEO de una empresa en crecimiento no era fácil, pero había desarrollado un sistema que funcionaba para nosotras. Las mañanas eran sagradas, desayuno con Valentina, revisión de tareas, planificación del día. Las tardes eran para la empresa, y las noches volvían a ser nuestras. Los fines de semana eran intocables, tiempo de calidad, excursiones, juegos y simplemente estar juntas. La prensa comenzó a interesarse por nuestra historia. Una revista de negocios quería hacer un perfil sobre la CEO madre soltera que está revolucionando la consultoría internacional. Acepté la entrevista con una condición: no hablaría sobre mi vida personal anterior a Barcelona. La periodista respetó mis términos, y el artículo se centró en los logros profesionales y el equilibrio trabajo-familia. El impacto del artículo fue inmediato. Comenzaron a llegar correos electrónicos y mensajes de otras mujeres en situaciones similares, buscando consejo y orientación. Sin proponérmelo, me había convertido en un modelo a seguir. Decidí usar esta plataforma para crear un programa de mentoría dentro de la empresa, específicamente diseñado para madres que querían emprender. A los 8 años de haber iniciado la empresa, nuestro volumen de negocio superaba los 50 millones de euros anuales. Teníamos oficinas en 5 países y un equipo de más de 200 personas. El Dr. Ramírez, en nuestra reunión anual de accionistas, bromeó diciendo que su única queja era no haber invertido más al principio. Valentina, ahora con 9 años, era una niña segura y feliz que no conocía los límites que la sociedad a menudo impone a las mujeres. Un día, mientras visitábamos la nueva oficina de París, me dijo algo que me llenó de orgullo: «Mamá, cuando sea grande, quiero construir algo importante como tú». Le respondí que ya era importante, solo por ser quien era. La vida nos había dado un giro inesperado aquella noche en Valencia, pero ahora podía ver que había sido para mejor. El dolor se había transformado en propósito, la traición en determinación y el miedo en poder. Habíamos construido no solo una empresa exitosa, sino una vida plena y significativa. Las noticias del mundo empresarial valenciano llegaban ocasionalmente a mi escritorio. Sabía que la empresa de la familia de Carlos estaba pasando por dificultades, pero me mantenía estratégicamente distante. El tiempo de la venganza llegaría, pero sería en mis términos y cuando más les doliera. Por ahora, me concentraba en seguir creciendo y en ser el mejor ejemplo posible para mi hija. Una tarde, mientras Valentina hacía sus deberes en mi oficina, me preguntó por qué algunas personas en las reuniones me miraban con tanto respeto.
Le expliqué que el respeto se gana con trabajo duro, integridad y perseverancia. Como cuando no te rindes aunque sea difícil, preguntó. Exactamente, le respondí, pensando en cuánto había crecido desde aquella noche en que escapamos con apenas 2 maletas. El momento que había estado esperando durante 9 años llegó de la manera más inesperada. Estaba revisando los informes trimestrales cuando mi asistente, María, entró en mi oficina con una noticia interesante. Importaciones Valencia, la empresa de la familia de Carlos, estaba buscando desesperadamente un comprador. Sus problemas financieros, que había estado siguiendo discretamente durante años, finalmente habían alcanzado un punto crítico. La ironía de la situación no se me escapaba. La empresa que una vez había sido el orgullo de Patricia, la razón por la que su precioso hijo no podía desperdiciar su vida con una simple secretaria, estaba al borde de la quiebra. Años de mala gestión, decisiones arrogantes y falta de adaptación al mercado digital habían pasado factura. Era el momento perfecto para mi regreso triunfal a Valencia. Valentina estaba en un campamento escolar en Inglaterra cuando comencé a planear mi estrategia. Había elegido cuidadosamente el momento, no quería que estuviera presente para lo que venía. A través de una serie de empresas pantalla, comenzamos a comprar acciones de Importaciones Valencia en el mercado secundario. El precio estaba por los suelos, y nadie prestaba atención a quien estaba detrás de las compras. Organicé una reunión de directorio extraordinaria en Barcelona. Señores, dije a mi equipo ejecutivo, ha llegado el momento de nuestra expansión más estratégica. Les presenté el plan de adquisición, cuidadosamente elaborado durante años. Algunos expresaron preocupación por el riesgo personal que implicaba, conociendo mi historia con la empresa, pero les aseguré que cada movimiento estaba calculado con precisión. El doctor Ramírez, que había estado siguiendo mi planificación silenciosa durante años, sonrió desde su asiento. «Has esperado este momento como una jugadora de ajedrez», comentó. «Cada pieza está exactamente donde debe estar». Tenía razón. Durante 9 años, había construido no solo una empresa exitosa, sino también una reputación intachable en el sector. Nadie podría acusarme de actuar por venganza, era simplemente un movimiento empresarial brillante. La primera fase de mi plan se puso en marcha cuando nuestro departamento legal contactó con Importaciones Valencia para expresar interés en una fusión amistosa. La respuesta fue inmediata y desesperada. Programaron una reunión en sus oficinas para la semana siguiente. Elegí cuidadosamente mi vestuario para ese día, un traje sastre negro de diseñador, tacones low boating, y el collar de perlas que había llevado conmigo aquella noche de escape. Cada detalle era un mensaje. El edificio de Importaciones Valencia no había cambiado mucho en 9 años, aunque se notaba cierto deterioro en su fachada una vez imponente. La recepcionista, que no me reconoció, me condujo a la sala de juntas donde el consejo directivo esperaba. Carlos estaba sentado a la cabeza de la mesa, con más canas y kilos de los que recordaba. Patricia, que insistía en asistir a todas las reuniones importantes aunque no tenía cargo oficial, estaba a su lado. La expresión de ambos cuando entré en la sala fue impagable. «Buenos días», dije con una sonrisa profesional. «Soy Ana Martínez, CEO de Conexión Global Consulting». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos se puso pálido, y Patricia parecía haber visto un fantasma. «Creo que ya nos conocemos, así que podemos saltarnos las presentaciones y ir directamente al negocio», continué, sentándome con calma y abriendo mi portafolio. Patricia fue la primera en recuperar el habla. «¿Qué es esto?» «Algún tipo de broma», espetó, su voz temblando de rabia y miedo. «En absoluto», respondí, manteniendo mi tono profesional. «Estamos aquí para discutir la adquisición de Importaciones Valencia. Como sabrán, su empresa está en una situación financiera precaria, y nosotros estamos interesados en expandir nuestra presencia en la región». Los siguientes 90 minutos fueron una masterclass en negociación empresarial. Presenté nuestros términos con precisión quirúrgica, respaldada por análisis financieros detallados y proyecciones de mercado. Mi equipo legal y financiero, sentado a mi lado, proporcionó soporte técnico mientras yo dirigía la reunión. Carlos apenas podía mantener el contacto visual conmigo, alternando entre mirar sus papeles y lanzar miradas nerviosas a su madre. «Como pueden ver», continué,
Ya controlamos el 35% de sus acciones a través de diferentes vehículos de inversión. Nuestra oferta por el resto es más que generosa, considerando el estado actual de la empresa. Patricia intentó interrumpir varias veces, pero cada vez la silencié con datos y números que no podía refutar. Su imperio se estaba desmoronando frente a sus ojos, y la persona que sostenía el martillo era aquella a quien había menospreciado años atrás. Durante un receso, me encontré a solas con Carlos en el pasillo. Ana, comenzó, pero lo corté con un gesto. Esto es estrictamente negocios, Carlos. No hay nada personal que discutir. La mentira era evidente para ambos, pero él no estaba en posición de cuestionarla. Se veía derrotado, muy lejos del hombre arrogante que se había reído de mí 9 años atrás. La reunión se reanudó con la presentación de nuestra oferta final. Era justa desde el punto de vista empresarial, pero incluía una condición no negociable. Patricia debía renunciar a cualquier papel en la empresa, oficial o no. Es una cuestión de cultura corporativa, expliqué con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Ella entendió el mensaje perfectamente. Mientras mi equipo legal finalizaba los detalles del acuerdo, observé la sala de juntas donde tantas decisiones importantes se habían tomado a lo largo de los años. Las fotos de 3 generaciones de la familia adornaban las paredes, testigos silenciosos de su caída. Patricia las miraba con lágrimas de rabia en los ojos, pero no se atrevía a decir nada más. Al final de la jornada, cuando los documentos preliminares estaban firmados, me permití un momento de satisfacción personal. No era solo una victoria empresarial, era la culminación de años de trabajo duro y determinación. Había transformado el dolor en poder, y ahora estaba de pie en el mismo lugar donde una vez me habían humillado, pero esta vez como la persona más poderosa en la sala. Esa noche, en mi suite del hotel, llamé a Valentina por FaceTime. Estaba emocionada contándome sobre sus actividades en el campamento, completamente ajena al drama que se desarrollaba en Valencia. «Te echo de menos, mamá», dijo antes de colgar. «Yo también te echo de menos, mi amor», respondí, pensando en cómo cada decisión que había tomado, incluso esta, había sido pensando en su futuro. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, documentos legales y planificación estratégica. Nuestro equipo de transición comenzó a evaluar cada aspecto de Importaciones Valencia, preparándose para la integración. Me aseguré de que los empleados de base tuvieran garantizados sus puestos de trabajo. Ellos no tenían la culpa de las acciones de sus jefes. Una tarde, mientras supervisaba el proceso de transición, me encontré en la antigua oficina de Carlos. Entre sus papeles, encontré una foto de nuestra boda. La miré durante un largo momento antes de guardarla en mi bolso. No como recuerdo, sino como recordatorio de cuánto había crecido desde entonces. La noticia de la adquisición se hizo pública una semana después. Los titulares en la prensa económica eran favorables. Conexión Global Consulting expande su presencia en Valencia con adquisición estratégica. Nadie mencionaba la historia personal detrás de la transacción, no era necesario. El mundo empresarial valoraba los resultados, no las motivaciones. La firma final del acuerdo de compra se programó para un viernes por la mañana. Elegí específicamente la fecha. Era el aniversario de aquella cena familiar donde Patricia y Carlos habían mostrado su verdadera naturaleza. La poesía de la situación no se perdía para nadie que conociera la historia completa. Montserrat, que había volado desde Barcelona para estar conmigo en este momento, apretó mi mano antes de que entrara a la sala de juntas. El ambiente era tenso cuando tomé mi lugar en la cabecera de la mesa, el asiento que una vez había ocupado el padre de Carlos. Patricia y su hijo estaban sentados al otro lado, ambos visiblemente incómodos. Los abogados de ambas partes repasaban los últimos detalles del contrato mientras yo observaba el reloj de pared, el mismo que había visto tantas veces durante mi matrimonio con Carlos. Antes de proceder con la firma, dije, rompiendo el silencio, hay algo que quiero compartir con todos los presentes. Me levanté y caminé hacia la ventana, desde donde se podía ver el mercado central de Valencia, el mismo que había frecuentado en mi vida anterior. Esta adquisición no es solo un movimiento empresarial. Es una lección sobre subestimar a las personas. Me giré para mirar directamente a Patricia. Hace 9 años, en este mismo edificio, usted me dijo que su hijo solo me había usado, que yo no era suficiente para su familia.
Una sonrisa se dibujó en mis labios. Tenía razón en algo, no era suficiente. Era mucho más. Procedí a mostrar una presentación que había preparado cuidadosamente. En ella, detallaba cómo había seguido cada movimiento de Importaciones Valencia durante los últimos 9 años, cómo había identificado sus debilidades y esperado el momento perfecto para atacar. Mientras ustedes se ocupaban de mantener las apariencias, continué, yo construía un imperio. Carlos intentó interrumpir, pero lo silencié con una mirada. No he terminado. Durante años, mantuve mi identidad oculta mientras compraba acciones de su empresa a través de diferentes sociedades. Cada decisión errónea que tomaban, cada oportunidad que perdían por su arrogancia, era una oportunidad para mí. La mejor parte es que ni siquiera se dieron cuenta. Patricia, que había estado inusualmente callada, finalmente explotó. ¿Todo esto es por venganza? ¿Has destruido el legado de nuestra familia solo por rencor? Su voz temblaba de rabia y humillación. Me reí suavemente, el sonido resonando en la sala como un eco de la risa de Carlos aquella noche fatídica. ¿Venganza? No, Patricia. Esto es justicia poética. Han perdido su empresa no por mi venganza, sino por su propia incompetencia. Mi único mérito fue ser lo suficientemente paciente para esperar su caída. Me senté de nuevo, ajustando mi collar de perlas. Ahora, ¿procedemos con la firma? Los siguientes 30 minutos fueron un ejercicio de profesionalismo. Firma tras firma, página tras página, el control de Importaciones Valencia pasaba oficialmente a mis manos. Carlos apenas podía sostener el bolígrafo, sus manos temblaban visiblemente. Patricia había dejado de hablar, su rostro una máscara de derrota. Cuando el último documento fue firmado, me levanté y abrí mi maletín. Saqué una foto enmarcada de Valentina y la coloqué sobre la mesa. Les presento a mi hija, la niña que nunca quisieron conocer. Es brillante, compasiva y fuerte. Cada día que trabajé para llegar a este momento, lo hice pensando en ella. La reacción de Patricia fue instantánea. Se levantó de su silla, intentando alcanzar la foto, pero la detuve. No, Patricia. No tiene derecho a tocarla. Ustedes eligieron no ser parte de su vida hace 9 años. Esa decisión es irrevocable. Procedí a detallar los cambios inmediatos que se implementarían en la empresa. A partir de mañana, Importaciones Valencia será una división de Conexión Global Consulting. Todo el personal de nivel medio y bajo mantendrá sus puestos, con mejores condiciones laborales. La dirección, obviamente, cambiará por completo. Me dirigí específicamente a Carlos. Tu oficina debe estar vacía para el lunes. Tus años de gestión negligente han terminado. Se levantó, intentando mantener algo de dignidad. Ana, yo, lo siento. Sus palabras sonaban huecas, llegaban 9 años tarde. Tus disculpas no significan nada para mí, Carlos. Lo que me hicieron esa noche me destruyó, pero también me reconstruyó. Cada burla, cada humillación, se convirtió en un ladrillo en la fundación de mi éxito. Deberían estar orgullosos, crearon a su mayor competidora. Patricia intentó una última jugada emocional. ¿Qué dirá tu hija cuando sepa que destruiste a su familia paterna? Mi respuesta fue inmediata. Mi hija sabrá que su madre nunca se rindió, que transformó el dolor en fuerza, y que el éxito es la mejor venganza. Pero sobre todo, sabrá que no necesita la aprobación de personas como ustedes para ser extraordinaria. Después de que salieron de la sala, me quedé un momento sola, observando la ciudad desde la ventana. Montserrat entró silenciosamente y me abrazó. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Libre, respondí, completamente libre. Esa noche, organicé una cena con todo el personal de la empresa. Les hablé sobre mi visión para el futuro, sobre las oportunidades que se abrían con esta fusión. Vi esperanza en sus ojos, la misma esperanza que había mantenido viva durante 9 años. Más tarde, en mi habitación del hotel, llamé a Valentina. Estaba emocionada porque pronto regresaría del campamento. «Mamá, ¿has terminado tu trabajo en Valencia?», preguntó. «Sí, mi amor. He terminado algo que empezó hace mucho tiempo. No necesitaba saber más por ahora».
La transformación de Importaciones Valencia comenzó al día siguiente. Los antiguos retratos familiares fueron reemplazados por arte moderno. Las oficinas se modernizaron, se implementaron nuevos sistemas, se establecieron nuevas políticas. El cambio no era solo cosmético, era fundamental. Una semana después, mientras supervisaba las renovaciones, encontré un viejo álbum de fotos en un cajón. Lo hojeé brevemente antes de cerrarlo y ponerlo en la caja de donaciones. El pasado ya no tenía poder sobre mí. La verdadera victoria no estaba en la adquisición de la empresa, ni en la humillación de Patricia y Carlos. Estaba en la mujer en la que me había convertido, en la madre que era para Valentina, en el imperio que había construido desde cero. Cuando Valentina regresó del campamento, la llevé a un viaje especial a París. Mientras paseábamos por los Campos Elíseos, me preguntó: «Mamá, ¿alguna vez me contarás toda la historia?». La miré, viendo en ella la fuerza que yo había tenido que aprender. «Algún día, mi amor. Por ahora, solo necesitas saber que cada decisión que he tomado ha sido por amor a ti».